En esta ocasión les voy a enseñar cómo calcular una tabla de distribución de frecuencias y cómo generar histogramas en Excel. Bien, entonces yo tengo un conjunto de datos y lo que me piden hacer es distribuir estos 6 datos en 6 intervalos. El primer paso es calcular el rango y el ancho del intervalo. Para eso yo voy a usar funciones de Excel, voy a utilizar la función máximo, max, y voy a seleccionar todos y cada uno de los datos de mi tabla. Voy a repetir esto mismo para encontrar el mínimo. El mínimo, selecciono mis datos y ahí está. El rango se calcula como la diferencia del valor máximo menos el valor mínimo. Entonces voy a restar máximo menos mínimo. El número de intervalos que me piden es 6 y el ancho del intervalo se calcula dividiendo el rango entre el número de intervalos. Y listo, cada rango tiene una anchura de .866 hasta los 6 infinitos que ustedes gusten poner. Bien, ahora debemos generar una tabla que diga grupo, intervalo, mínimo, máximo, marca de clase, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa y relativa acumulada. Lo que hay que hacer aquí primero es generar esta función. Esta función lo que hace es ponerme todo en forma de rótulos o en forma de intervalo para decir dónde inicia y dónde termina cada intervalo. Y lo que vamos a estar haciendo a continuación es que vamos a estar poniendo los límites de cada intervalo. Entonces el mínimo, empezamos aquí en el intervalo 1 con el mínimo y le vamos a sumar a este mínimo el ancho. El ancho lo vamos a fijar con F4 porque vamos a estar moviendo las celdas, entonces no queremos que se mueva esa celda de ahí, entonces la fijamos con F4. Hacemos enter y ahora vamos con el grupo 2. En grupo 2 el mínimo va a ser el máximo del anterior y el máximo, bueno, es la misma función que tenemos por aquí. Y como pueden ver, ya se está acomodando aquí el intervalo conforme vamos agregando los valores de mínimo y máximo. Podemos arrastrar las celdas y ya tenemos mis 6 intervalos. ¿Ok? Ahora, el siguiente paso es calcular la marca de clase. La marca de clase es muy sencilla de calcular, solamente tenemos que sumar el mínimo con el máximo y dividirlos entre 2. Recuerden que lo que representa es el punto medio de un intervalo. Entonces esa es la marca de clase. Podemos arrastrar y de igual forma ya tenemos las marcas de clase. Para las frecuencias absolutas nosotros debemos contar cuántos valores se encuentran en un determinado rango. Entonces podemos hacer eso de forma manual, pero es mejor que le dejemos a Excel hacer esto. Entonces Excel tiene una función que se llama contar si conjunto. Entonces seleccionamos contar si conjunto y aquí lo que nos va a decir es cuáles son los rangos y qué criterios vamos a estar utilizando. Entonces para el rango 1 vamos a seleccionar todos los datos, vamos a ponerle el criterio y aquí vamos a decirle a Excel, tiene que ser, abrimos las comillas, tiene que ser mayor o igual, cerramos las comillas, escribimos este símbolo que se llama ampersand y vamos a decirle que tiene que ser mayor o igual al mínimo. Ese es mi primer criterio. El segundo criterio, aquí volvemos a seleccionar mi conjunto de datos y vamos a decirle ahora que tiene que ser menor y lo escribimos otra vez el ampersand a el valor del máximo. ¿Ok? Entonces vamos a cerrar el paréntesis y hacemos un enter. Y como pueden ver, Excel automáticamente me hace el conteo de todos los datos que se encuentran desde 1.23 hasta 2.097, sin contar este valor porque este valor lo estamos considerando en el siguiente grupo. Entonces ya que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer aquí es fijar las celdas de los rangos, porque también vamos a mover esa celda
y tenemos que arrastrar aquí la columna, y como pueden ver, Excel ya me hizo los valores. Ahora, en el caso del grupo 6, aquí revisando los datos debe de haber 1, entonces en este último solamente tenemos que ponerle un menor o igual para corregir ese último grupo, y ya me arroja el valor que faltaba. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es calcular el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en total? Y aquí vamos a decirle que me haga la suma. Hacemos clic en el botón autosuma y me dice que son 30 datos. Esto vamos a centrarlo, y a partir de aquí yo puedo calcular la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada solamente es ir sumando cada uno de los valores. En el caso del grupo 1 solamente es el 2. En el caso del grupo 2 tenemos que sumar 8 más 2. En el caso del grupo 3 tenemos que sumar 9 más 10. Y así nos vamos. Aquí me aparecen varias decimales de más, entonces igual podemos quitarlas, no hay ningún problema. Bien, para la frecuencia relativa, esta se define como la frecuencia absoluta entre el total de datos. Vamos a escribir entonces 2 entre el total de datos. El total de datos lo fijamos con F4 y arrastramos la celda que acabamos de hacer. De esta manera Excel ya me da todos los valores de frecuencia relativa. Y finalmente, para la tabla de distribución de frecuencias, yo tengo que ir sumando las frecuencias relativas para encontrar la relativa acumulada, así como lo acabamos de hacer para la absoluta. Es exactamente el mismo procedimiento. Entonces vamos sumando cada una de las frecuencias y listo, ya tenemos la tabla de distribución de frecuencias. Para poner un histograma en Excel podemos hacerlo de dos maneras. La primera es mediante la pestaña Insertar, nos vamos a Gráficos y seleccionamos Gráficos estadísticos. Aquí nos va a dar la opción de poner un histograma o una gráfica de cajas y bigotes. Vamos a hacer clic en este icono que es el histograma y nos va a dar el gráfico en el cual podremos seleccionar los datos. Aquí vamos a seleccionar datos, luego vamos a agregar, luego aquí en nombre de la serie podemos ponerle los datos, y en valores de la serie vamos a seleccionar todos los valores que estamos analizando. Entonces cerramos esto, le damos a aceptar, y en etiquetas de datos, aquí en editar, podemos decirle a Excel cuáles van a ser los rótulos del eje. Aquí en Excel podemos decirle que estos van a ser los rótulos. Aceptar y aceptar. El problema de hacer esto es que Excel por default da histogramas de este tipo y no nos está generando los 6 intervalos que estábamos considerando en un inicio. Para eso tenemos que modificar esta gráfica. Eso se hace haciéndole clic al eje horizontal y se va a abrir la opción de dar formato al eje. En esta parte de aquí nosotros tenemos que seleccionar el número de rangos y aquí en vez de 4 vamos a escribirle 6, y Excel automáticamente va a corregir mi diagrama y lo va a poner con los 6 intervalos que estamos considerando. Ahora, para corregir este error de donde se ponen muchas decimales, nuevamente seleccionamos el eje horizontal. En opciones del eje vamos a número, en número en categoría vamos a ponerle número, y las posiciones decimales van a poner las que ustedes deseen. En este caso yo voy a poner 3 posiciones decimales y listo, ya está mi histograma. Lo que seguiría sería darle formato. Bueno, el título vamos a ponerle un histograma, igual vamos a ponerle títulos de los ejes, vamos a decirle que estos serán las clases y vamos a decirle que este eje será las frecuencias, y vamos a hacerlo un poco más grande para que no se vea amontonado ahí los rótulos. Bien,
Esta es una manera de hacer un histograma. La otra manera es que ustedes hagan histogramas mediante la pestaña de datos. Ustedes deben de tener habilitada la parte de análisis de datos. Si no la tienen habilitada, tienen que ir a archivo, opciones, luego en opciones van a complementos y en complementos habilitan análisis de datos. Entonces hacen clic aquí y les va a aparecer todas estas opciones estadísticas y van a buscar la que dice histograma. Vamos a darle clic en aceptar. En el histograma les va a pedir el rango de entrada. Aquí van a seleccionar todos los datos. En rango de clases, esta es la parte donde están los rótulos. Aquí les va a decir para que ustedes puedan poner qué clases tienen. No pongan directamente esto de intervalo porque Excel no les va a hacer nada. Lo que quiero que hagan es que seleccionen a partir del mínimo del grupo 2 para que Excel pueda hacer el gráfico correctamente. En este caso pues no tenemos rótulos y vamos a indicarle cuáles son las opciones de salida. Yo voy a decirle a Excel que me arroje los datos en esta celda de aquí. Vamos a decirle a Excel que no me haga un Pareto, no me interesa de momento, que no me haga porcentajes acumulados, pero que sí me cree el gráfico. Entonces vamos a decirle aceptar. Y como pueden ver, Excel me genera esta tabla y me genera este histograma. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esta información? Bueno, aquí en clase vamos a cambiarle estos valores que me dio por los valores de intervalo que tengo acá. Entonces solamente le doy igual y el intervalo. Y como pueden ver aquí en la gráfica, ya se cambia automáticamente. Entonces voy a repetir y listo, ya generé mi histograma. Ahora nuevamente lo que sigue es darle el formato que ustedes gusten. Por ejemplo, esta parte de frecuencia a mí no me gusta ponerla mucho, yo la acostumbro a borrar. Y estas gráficas, estas barras, pues me gustaría que fueran un poco más más grandes. Entonces yo le hago clic a las barras azules y en ancho del rango le voy a poner el valor más pequeño. Como pueden ver ahí, la gráfica se va cambiando. Igual vamos a ponerle un 5% para que no esté tan junta y listo. Eso sería lo que tienen que hacer para crear un histograma. Son dos maneras en las que ustedes pueden crear histogramas, ya sea mediante la función de insertar un gráfico o mediante la función de análisis de datos. Ahora, un punto importante es que los datos que tengan siempre deben de estar acomodados en una fila o en una columna. De lo contrario, Excel no podrá hacerle los gráficos correspondientes. Bien, entonces por este video sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, háganmelo saber.